Muy buenas noches, amigos y amigas que escuchan su programa Abriendo Puertas, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Mi nombre es Luis Aguilar y estoy honrado esta noche de poder compartir con un amigo de la universidad, un profesional que lo conocemos por su trayectoria, por su, digamos, porque no solamente es una persona que ha pertenecido a nuestra universidad, que de manera, digamos, como alumno, como exalumno, sino también dentro de la familia, digamos, de la UCA, que lo conocemos desde hace mucho tiempo. Él es licenciado en comunicaciones, un excelente amigo de la casa y nuevamente bienvenido a tu hogar, que es la UCA, Eduardo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues hola Luis, un placer estar acá y también un saludo pues a todas las personas que están escuchando la YSUCA y pues no, muchísimas gracias por la invitación, por poder abrir este espacio para pues debatir y hablar un poco sobre este tema que pues siempre ha sido un poco polémico, pero que es importante traerlo a la mesa. Sí, estamos hablando esta noche, o nuestro tema que nos pensamos desarrollar este día son los derechos de la población LGTBIQ+. En este sentido, el mes de junio se ha celebrado por medio, bueno, el 26 de junio con una conmemoración, pero antes de entrar en qué significa, por qué se conmemora esa fecha, quisiéramos, digamos, un poco de antecedentes, Eduardo. Eh, ¿Qué podríamos decir de la importancia de los derechos de la población LGTBI o, digamos, para contextualizar un poco, antes de hablar de la importancia, qué significa esta diversidad? ¿Qué es lo que conceptualmente implica y por qué esa división? Claro, pues creo que es una duda muy importante para iniciar la conversación como tal. Creo que en primer lugar entender un poco qué es la población LGBT, ¿no? Es decir, creo que tenemos que irnos hasta las bases fundamentales teóricas e iniciar entendiendo que pues una persona LGBT o de la población LGBT es aquella que no se identifica como una persona heterosexual, que por muchísimo tiempo pues esta ha sido, digamos, lo normativo, entre comillas, o lo normal en nuestra sociedad. Sin embargo, pues es importante entender que todas las orientaciones sexuales e identidades de género son normales. Simplemente que durante los últimos años pues han tenido mayor visibilización. Pero pues por muchísimo tiempo la población LGBT como tal ha tenido pues una invisibilización o falta de representación en distintos rubros. Podemos hablar de lo económico, lo político, lo social y demás. Entonces, ¿cómo es que nosotros entenderemos esta diversidad? Pues viéndolo a partir que el mundo siempre ha tenido personas LGBT en su historia, es decir, no es una población que apareció hace 20 años, que apareció hace 50 años, sino que pues hemos estado presentes durante toda la historia de la humanidad. Lo que ocurre, como mencionaba, es que nuestra historia pues siempre se enfocaba en hablar acerca de las personas heterosexuales. Podemos preguntarnos por qué se ha desarrollado de esta forma, y es porque siempre hemos concebido pues a la población o digamos este concepto romántico o amoroso a partir de una finalidad reproductiva, ¿no? Entonces siempre veíamos hombre y mujer que pueden tener hijos, bueno, hombre y mujer cisgénero, ¿no? Que pueden tener hijos y pues que a partir de ello se establece, digamos, desde perspectivas económicas, sociales, un beneficio para la sociedad. Sin embargo, como digamos, una persona homosexual, en este caso, no pueden tener forma, digamos, de la forma en la cual dos personas heterosexuales tienen hijos. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que pensamos que son inválidas para la sociedad o que no traen ningún tipo de beneficio para la sociedad. Entonces, poco a poco, el tema LGBT se ha ido desarrollando en la historia, ha tenido, digamos, una mayor incidencia política a partir de los años 70, sobre todo en Estados Unidos, y poco a poco se fueron involucrando pues partes de Europa, Latinoamérica y demás, para que esta lucha sea más visible. Pero como digo, no es que a partir de los años 70 empieza
empezamos a aparecer en la historia, simplemente que aquí tenemos un rol un poco más protagónico en los movimientos sociales. Entonces, poco a poco, igualmente, no solamente nos enfocamos en personas homosexuales, que era, digamos, lo común en ese momento, sino que la diversidad sexual se ha ido expandiendo, no porque estas poblaciones vayan apareciendo, es decir, no es que dentro de 2 meses aparece una nueva población y que estas personas se crearon de la nada. No es como ocurre eso, sino que, pues, al tener una falta de recursos teóricos que sustenten nuestras existencias y que estas son investigaciones que se han estado haciendo desde años recientes, pues, poco a poco vamos poniéndole como esta etiqueta o este nombre a estas poblaciones que han estado durante toda la existencia, pero que hasta años recientes hemos tenido los recursos académicos y de investigación necesarios para poder, pues, estudiar de mejor vida. Entonces, la diversidad sexual se enfoca en entender toda esta diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales. Voy a hacer solamente una aclaración de qué son estas dos cosas. Pues la orientación sexual, cuando hablamos nosotros de orientación sexual, nos referimos a quién nos sentimos atraídos, emocional o sexualmente. Esto puede ser, por ejemplo, en el caso de las personas heterosexuales, al género contrario. En el caso de personas homosexuales, al mismo género. En el caso de personas bisexuales, a cualquier género, ¿no? En el caso de la identidad de género como tal, bueno, ya decíamos, orientación sexual, ¿quién nos atrae? Identidad de género, ¿cómo nos sentimos identificados como personas? Esto puede ser, ¿no? Lo masculino, lo femenino, y un término que pues últimamente ha estado usando más, que es lo no binario. Es decir, que nos sentimos fuera de un sistema de hombre y mujer, y porque partimos de la primicia que el género es un espectro, es decir, que va en construcción, que se va estudiando, que vamos conociendo nuevas dimensiones de este, y pues que hay personas que no se sienten ni en A ni B, sino que se sienten en este espectro, y pues es importante no entenderlo. Sé que puede ser complejo para algunas personas, incluso para la misma población LGBT muchas veces suele ser bastante complejo, pero es parte, digamos, de esta visibilización reciente que hemos tenido de nuevas poblaciones. Sí, en ese sentido, son diversas identidades que confluyen en, digamos, un mismo fin, que es la reivindicación de sus derechos de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, tienen diferentes orientaciones, diferentes identidades, y eso es importante decirlo. Después de hablar quiénes son, digamos, esta población, teóricamente, Eduardo, planteaba ciertos desafíos. Existen autores y autoras, que Judith Butler, pero ¿cuáles han sido esta base teórica? Porque no, digamos, por desconocimiento, no, y por lo poco que se ha tratado el tema, no sé si poco o mucho, pero en relación a temas de heterosexualidad, de dar por normado una identidad hegemónica, no se abordan estos temas. Pero teóricamente, ¿quiénes serían los referentes que han abordado estos temas de una manera mucho más profunda? Claro, yo creo que ya mencionabas a una de las, digamos, protagonistas de esta lucha a nivel más teórico, que es Judith Butler, que creo que ha sido pues una persona que se ha encargado de darle este fundamento más académico a nuestra lucha. Y es lo que decían, ¿no? Nuestras existencias siempre han estado, simplemente que pues el trabajo de distintos académicos y académicas a lo largo de los últimos años ha permitido que esas existencias tengan, ¿no? Una base más teórica. Hay otras personas, otros académicos y académicas que también pues, han influido en nuestra lucha, quizás no de una forma tan explícita, tomando en cuenta ¿no? Los contextos en los que vivían, pero que también hablaban sobre todo en términos de opresión de la sexualidad, de opresión, ¿cómo se llama?, de las identidades. Por ejemplo, uno de ellos es Michel Foucault, que también pues, en sus estudios filosóficos pues, menciona algunas de estas características, en las cuales uno leyendo sus textos puede ser que no lea explícitamente en algunos de ellos la palabra LGBT, ¿no? Que también es un término un poco nuevo. En algunos casos se pueden ver algunas pinceladas, por ejemplo, del uso de la palabra homosexual, pero sí vean esta cuestión de represión del ser auténtico y cómo esto, pues, cómo el ser auténtico se priva muchas veces de exponer en un ser público, ¿no? Entonces, pues yo creo que estas personas, Foucault y Judith Butler, han sido quizás teóricos que nos han beneficiado bastante a la base, digamos, al fundamento de nuestras existencias a un nivel más académico. Hay muchos más teóricos contemporáneos
que pues están trabajando todavía en este tipo de investigaciones, pero creo yo que sobre todo en los últimos años los recursos han venido más enfocados, por ejemplo, de manos de activistas. Y es importante entender, por ejemplo, que muchos de estos recursos hoy en día vienen de activistas de diferentes poblaciones. Es decir, porque por ejemplo, hay una gran ola de información que viene por parte de activistas LGBT que son personas afro, por ejemplo. Entonces, ser una persona afro-LGBT representa ciertos retos. Ser una persona trans también representa grandes retos. Entonces, y son retos que a pesar que tienen, digamos, opresiones similares, pues que siempre tienen algunas características o algunos patrones diferentes que vive cada persona a partir de las opresiones que la sociedad les ha puesto. Entonces yo creo que estos dos teóricos y pues una gran ola de activistas que poco a poco están investigando, que siguen investigando y siguen lanzando textos y demás pues herramientas teóricas, nos han permitido pues, mayor visibilización y mayor conocimiento de nuestras poblaciones. Bueno, quisiera retomar también algo relacionado a la primera pregunta, y yo lo digo desde la ignorancia. Muchas veces, digamos, para simplificar esta identidad de quiénes son, se hace una referencia a la población homosexual. Sin embargo, cuando uno revisa la LGTBI, no existe, no hay ninguna H ahí. Entonces, eh, ¿cómo entendemos esto? Como lo digo desde la ignorancia, se pueden abarcar todo eso así, es justo, es injusto, ¿cómo podemos entender esa situación? Claro, y no, la duda que haces es súper válida y creo que es bastante común. Y quizás sí quisiera iniciar diciéndole pues a las personas radioescuchas que si en esta conversación puede ser que se sientan un poco perdidos o quizás se sientan un poco confundidos respecto a todos estos temas que estamos lanzando, pues que no se asusten. Es decir, el tema es bastante complejo. No hemos tenido muchos de nosotros y nosotras las herramientas teóricas e información necesarias en los que tuvimos el privilegio, ¿no?, de asistir a centros educativos, escuelas, colegios. Nadie nos enseñó acerca de esto, es decir, nos hemos informado a partir sobre todo de herramientas como el Internet, pero que pues es importante traerlo. Entonces, estas dudas son completamente válidas y creo que son bastante comunes. La cuestión con el uso del término LGBT o homosexual, cuál se debe usar, con cuál estoy ofendiendo, con cuál no. Por mucho tiempo, el término, digamos, sombría, es decir, el que busca abarcar a todas las poblaciones, fue el término homosexual. Cuando hablamos nosotros de una persona homosexual, nos referimos a una persona que siente atracción emocional o sexual por su mismo género. ¿Qué ocurre con esto? Que ahí nos estamos enfocando únicamente en la atracción, no estamos tomando en cuenta la identidad de género, cómo nosotros nos identificamos como personas. Entonces, y también, por ejemplo, la homosexualidad se enfoca en el mismo género, entonces también dejamos de lado a personas que sienten atracción por todos los géneros o por las personas como tal, dejamos de lado a personas trans, dejamos de lado, perdón, a personas no binarias y demás, es decir, a muchas poblaciones que son muy importantes y que por mucho tiempo hemos estado invisibilizadas. Y creo yo que ahí también nos damos cuenta de un reto que tenemos como población LGBT, que a pesar que somos un grupo oprimido, dentro de nuestro mismo grupo existen ciertos grupos hegemónicos que suelen robarse todo el protagonismo, en el cual se suele centralizar toda la lucha, que por muchísimo tiempo han sido los hombres gays. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que si la población misma busca una diversidad o busca, digamos, traer a la conversación esta diversidad, pero dentro de las representaciones de la población siempre está el mismo grupo, que son hombres homosexuales o hombres gays, entonces la diversidad aquí no está jugando el papel que se supone que tiene que jugar. Entonces, por eso se deja de utilizar la palabra homosexual para referirse a toda la lucha y se empieza a utilizar la palabra LGBT, que incluye, por ejemplo, lesbianas, bisexuales, gays, personas trans, y por eso se utiliza la Q+, y se pone el signo más, porque obviamente si usamos todas las letras de todas las poblaciones, pues va a ser un nombre extremadamente largo. Entonces, el más nos permite abarcar todas estas poblaciones diversas que tenemos, y aquellas que todavía, como mencionaba, se siguen investigando y se les sigue buscando un nombre adecuado o una etiqueta adecuada
para poder visibilizarlo, ¿no? Entonces, el término adecuado, honestamente, y por el cual estamos luchando para que se siga, pues, manejando a nivel público es la población LGBT. Y por eso también es importante llamarlo la lucha LGBTI y la marcha del orgullo LGBTI. Ya quitar marcha gay, orgullo gay, porque ahí solo nos estamos enfocando en una sola población. Justamente eso iba a decir, que a mí decía, incluso si gay, que si lo traducimos del inglés, literalmente es alegre, pero se puede equiparar a homosexual, pero ya explicaste toda esa, digamos, variedad de identidades incluidas en el término. Claro. Y en este sentido, Eduardo, ¿cuáles, hay muchas preguntas, no sé si voy a alcanzar a hacer todas, pero ¿cuáles consideras que han sido los derechos o las luchas o las reivindicaciones que se han alcanzado, aquellas importantes con referencia a hace 20, 30 años? O me imagino que, y eso lo vamos a ver más adelante, como te digo, hay muchas preguntas, pero antes de ver los retos, quisiera saber si han habido algunos resultados, algunas reivindicaciones alcanzadas. Claro, yo creo que por mucho tiempo, bueno, nuestra lucha ha estado presente durante mucho tiempo, ¿no? Incluso en el conflicto armado aquí en el país, se dieron casos de crímenes de odio, de mujeres trans asesinadas, de mujeres trans desaparecidas en el conflicto armado. Y digamos que la lucha como tal toma gran protagonismo, o si empieza a ser, por ejemplo, la marcha aquí en el país en el año 1997. En este año se calcula que asistieron 200 personas a la marcha, a esta primera marcha. Incluso parte digamos, ¿cómo decirlo? De las experiencias que vivieron algunas personas en esta marcha. La marcha llegó al centro de San Salvador y se cuenta, ¿no?, que muchos de los vendedores y las vendedoras que estaban en el centro recibieron la marcha con aplausos y con mucha alegría, ¿no? Creo que esta cuestión de celebrar la diversidad, bien interesante me parece, pues, cómo se vivió en ese momento. La lucha pues ha tenido muchos conflictos y muchos, digamos, retos para poder ir avanzando por parte sobre todo de algunas limitantes o algunos obstáculos de estos partidos, sobre todo enfocados en la derecha, un poco más conservadora, que pues prohibieron explícitamente ¿cómo se llama?, en la Constitución el matrimonio igualitario y demás, es decir, crearon artículos específicos para que eso no pudiera realizarse. Dentro de, digamos, los avances que se han tenido, se empiezan a ver sobre todo con la llegada del gobierno de izquierda, del FMLN, con el gobierno de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Serén, cuando se hace la Secretaría de Inclusión Social. Dentro de esta se crea la Dirección de Diversidad Sexual aquí en el país. Entonces, con esto, pues se logra un ente específico de gobierno que se encarga de visibilizar y acompañar a personas LGBT que están en situaciones de vulnerabilidad, que, por ejemplo, tienen tendencias suicidas, que están en riesgo de ser expulsadas, pues personas que están pidiendo asilo en otros países por los niveles de discriminación o de violencia que sufren por ser personas LGBT. Y también se enfoca en gran medida, que creo que es un problema que se sufre mucho aquí, la exclusión laboral de personas LGBT, sobre todo personas trans, ya que las empresas, las microempresas no quieren o no, digamos, no saben cómo contratar personas trans en sus negocios, ¿no? Entonces, la Dirección de Diversidad Sexual se encarga de crear ferias de trabajo para empresas que quieren aumentar los niveles de diversidad en su personal, y se encarga de hacer estas conexiones, ¿no?, para trabajo formal o para trabajo de emprendedores. También en 2015, aquí en El Salvador, en el Código Penal se incluye un artículo donde dice explícitamente que serán penalizadas los crímenes que han sido realizados, los crímenes por odio que han sido realizados no por haber asesinado a alguien debido a su orientación sexual, debido a su raza, a su religión, debido a su postura política o a su discurso. Entonces, esto también pues abrió ciertas luces en el ámbito judicial en cuanto a la protección que podemos tener las personas LGBT aquí en El Salvador. Y también durante mucho tiempo movimientos sociales o colectivos sociales LGBT se han encargado de crear propuestas de proyectos
para la ley de identidad de género, que de forma breve lo podemos explicar como una ley que permite que las personas trans puedan poner en su documento único de identidad, en su DUI, el género con el cual se identifican. Esto es un poco, va más allá de un simple cambio en la palabra del DUI, ya que con esto pues se logran crear aperturas a nivel de préstamos bancarios, de vivienda, de acceso al trabajo, acceso a la educación, pues que muchas veces por digamos, esta incoherencia entre el DUI y cómo se ve la persona, se le limita mucho a nivel legal a poder acceder a estos derechos no civiles fundamentales. Entonces, se han hecho estas propuestas, pero que en los últimos años vamos a ir viendo cómo han ido retrocediendo. Entonces, creo que estos han sido, digamos, los tres pilares más grandes que hemos tenido en los últimos, pues, 10, 15 años. Y digamos, como menciono, ¿no? En la última época, que fueron los dos gobiernos del frente, que vimos mayor cantidad de logros a nivel político y del Estado. Sí, hay mucho todavía que abordar porque quiero también de alguna manera adelantar en relación a los desafíos que están relacionados con, bueno, las reivindicaciones, las luchas de la población, sobre todo que tienen una baja esperanza de vida. No sé si nos queda poco tiempo, queda como dos, 3 minutos, pero si nos podrías explicar, para no entrar en los desafíos todavía, dejarlo para el siguiente bloque, cuáles son, digamos, de manera sucinta, las esperanzas de vida de la población LGTBI y por qué es un problema o si es o no un problema. Claro, de hecho estaba revisando unos datos bien interesantes esta semana que sacó Comcavis Trans, que es una organización que se encarga, ¿no?, de visibilizar la violencia y el trabajo que se está haciendo de personas LGBT aquí en El Salvador. Y estábamos analizando, por ejemplo, que de 2011 hasta 2021 habían sido asesinadas, creo que si no me equivoco, 73 personas LGBT. Y dentro de estas 73 personas, 42 eran mujeres trans. A nivel nacional y de Latinoamérica, la esperanza de vida de una mujer trans es entre los 33 y 35 años. Entonces estamos dándonos cuenta, ¿no?, que es una edad bastante temprana para cualquier ciudadano. Y se estaba analizando que digamos, dentro de esta misma esperanza de vida y los niveles de violencia que pueden experimentar personas LGBT, la mayor cantidad, o digamos, el patrón común que hay en cómo fueron asesinadas estas personas fue con arma blanca y con, pues, armas, ¿cómo se llama? Armas, pistolas y demás, ¿no? Entonces, sí es bien importante entender que esto va más allá de una simple aceptación, ¿no? O un simple respeto a la diversidad, sino también nos metemos en términos de seguridad. Y de 1996 hasta la fecha, han ocurrido más de 600 asesinatos a personas LGBT aquí en el país. Entonces, es un gran número de personas en estos últimos 25 años. Sí, excelente. En cuanto al resumen, y preocupante la situación, porque no solo estamos hablando de derechos de una mejor vida, sino del respeto literalmente a la vida de un grupo que se ve perjudicado de una manera, pues, estadísticamente comprobable. Hemos llegado a la primera parte, el tiempo que nos va siempre volando. Estamos con Eduardo López Rogel, hablando de los derechos de la población LGTBI, y pues regresamos después de esta pausa comercial. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Estamos en Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional. Estamos discutiendo con Eduardo López Rogel el tema de los derechos de la población LGTBI. Hemos revisado quiénes son las poblaciones que lo componen, teóricamente quiénes han expuesto o han reivindicado conceptualmente esos temas, cuáles son los derechos alcanzados hasta ahora, algunos de los retos, vimos también o revisamos acerca de los retos en cuanto al respeto de la vida, sobre todo de la población trans, y
antes de seguir, tenemos una sección que se llama Así lo dijo. En esta sección, como lo hemos hecho recurrentemente, leemos una declaración de una persona y nuestro invitado contesta. Pues así lo dijo. Vamos a leer la declaración. Yo creo que la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGTB. Y yo quiero estar al lado correcto de la historia. Siempre he dicho que mi temor es estar al otro lado. Yo quiero estar al lado correcto de la historia. No voy a estar del lado de los discriminadores. Yo seré un hetero aliado. Esto lo dice Nayib Bukele, noviembre de 2014. Bueno, en este sentido, Eduardo, no sé, esas declaraciones se han cumplido a medias, no se han cumplido. ¿Cuál sería tu reacción en de estas declaraciones tomadas en algún momento directamente hacia la población LGTBI, que es el tema que nos concurre esta noche? Pues realmente cuando empezaste a leer el tweet, dije yo, ok, que nadie se escucha bien, un discurso bastante coherente. Y ya cuando me revelaste el nombre, creo que pues es una sorpresa, ¿no? Ver cómo el discurso puede evolucionar y no siempre evoluciona de forma positiva. Lastimosamente, creo que el gobierno de Bukele ha representado para nuestra población quizás uno de los retos más grandes en cuanto a retrocesos que hemos experimentado. Bukele, desde su candidatura presidencial, porque anteriormente él había manejado, siendo alcalde de San Salvador y de Nuevo Cuscatlán, había manejado un discurso en términos de temas LGBT un poco más inclusivo. Y pues podemos ver, ¿no? Siempre se visualiza ese apoyo a la población. Sin embargo, cuando se lanza la campaña presidencial, el discurso vemos que cambia de forma repentina, obviamente no desde una perspectiva, y esto es desde una postura personal, no una perspectiva más oportunista, entendiendo que nuestra sociedad salvadoreña pues tiene todavía una perspectiva bastante conservadora y un poco ambigua ante el tema LGBT, donde él dice públicamente en diferentes eventos, de hecho, si no me equivoco, en la UCA fue que lo mencionó de forma bastante explícita, que él estaba en contra del matrimonio igualitario, que él respetaba nuestras existencias, pero que el matrimonio no era algo que él le interesara pues luchar o trabajar en su agenda. Esto pues se menciona y es algo bastante complicado, ¿no? Porque el matrimonio igualitario como tal, al igual que la ley de identidad de género, no es algo superficial. Obviamente en el matrimonio hay una cuestión romántica, ¿no? Y sentimental, pero es un negocio, es un acuerdo legal que se logra entre personas que también da aperturas monetarias, de vivienda, de familia, bastante importantes, salud incluso. Entonces, pues es complicado. Y también sus ministros, sus ministras y sus diputados, bueno, sus nuevos diputados, pues han hecho actos o han tomado decisiones que creo que más adelante podemos entrar un poco más en esto, sobre los retrocesos que tenemos actualmente, pero que han realizado ciertos actos que ponen en riesgo nuestras vidas, nuestras existencias, y que creo yo que esos retrocesos han tirado a la basura el trabajo de distintos activistas y organizaciones que llevan más de 50 años trabajando porque esto ocurra, ¿no? Entonces, pues, lastimosamente, podemos ver, como mencionaba al inicio, este discurso cambió y evolucionó de una forma totalmente negativa. Vemos que obviamente hay una presión de un bloque más tradicionalista, más conservador de la sociedad, y que, pues, a veces por lograr una mayor cantidad de votos podemos cambiar realmente la postura que tenemos en el tema. Y esto, al ser el presidente de El Salvador, pues no solamente pone, digamos, un cambio en el discurso narrativo, sino pone en peligro la existencia y la seguridad de miles de personas. Sí, es súper importante reconocerlo porque, digamos, en tu rol de comunicador, cómo hay una transformación, un discurso y de una manera, según lo expresas, tan radical y llama la atención. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué sucede estos cambios tan radicales? E incluso, pues, para juntarlo con la última parte, habíamos dicho que estaban una serie de avances en cuanto
bueno, herramientas de tipo jurídico que se habían alcanzado durante cierto tiempo reciente, pero en la actualidad, ¿qué se ve? Se ve un estancamiento, se ve un desdén, se ve ¿qué es lo que podemos observar en cuanto a los retos y desafíos de los derechos LGTBI? Pues todo inicia, digamos, con la llegada de este nuevo gobierno. Es un gobierno que se sale del bipartidismo histórico aquí en El Salvador, y esto para mucha gente representó, incluso población LGBT, representó un cierto nivel de esperanza en cuanto a hacer o desarrollar la política aquí en El Salvador de forma distinta. Sin embargo, para un grupo vulnerable como la población LGBT, ha representado pues una amenaza en cuanto al desarrollo de nuestros derechos. En los primeros 100 días de gobierno, Bukele decide cerrar la Secretaría de Inclusión Social, y dentro de ella se va esta Dirección de Diversidad Sexual que mencionábamos en el primer bloque, que, como decía, de forma resumida, se encargaba del acompañamiento de personas LGBT y la inclusión laboral de distintas personas LGBT. Entonces, ¿cuál es digamos, la oferta que se nos hace? Nos dicen, bueno, para no sentir que los estamos dejando de lado, esta entidad va a pasar a formar parte del Ministerio de Cultura. Pues ponerlo en un Ministerio de Cultura, sobre todo en una sociedad donde la cultura la seguimos viendo como un aspecto folclórico y hacer fiestas y desfiles de agosto y demás, pues es bastante complicado, porque nuestra población no es un tema, sí tenemos incidencia cultural, pero es un tema más social, es un tema más político. Entonces, pues ponernos ahí prácticamente durante estos 2 años ha sido más que evidente que no está en las manos adecuadas y que no se ha hecho nada. Se ha hecho un par de posts en redes sociales donde se nos felicita por la diversidad, pero el trabajo como tal no se ha desarrollado. Luego, este año, con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, se crea un gran retraso en cuanto al desarrollo de nuestros derechos, y es que la Comisión de Género y de la Mujer, que está pues conformada en gran cantidad de personas del Partido Nuevas Ideas, decide tirar a la basura, decide archivar 30 iniciativas o propuestas de ley, porque las considera obsoletas de nuestra realidad salvadoreña. Y dentro de estas se encuentra la Ley de Identidad de Género y la Ley de No Discriminación. Me explicamos, la Ley de Identidad de Género permite que las personas trans pues tengan un documento único de identidad que sea coherente con el género con el que se identifican, y la Ley de No Discriminación, pues eso también es una herramienta legal muy importante que presiona, digamos, a la sociedad civil, a empresas, entidades, a que no nos puedan discriminar por nuestra orientación sexual o identidad de género. Entonces, esto se tira a la basura justo ahorita en mayo, a un mes del mes del orgullo LGBT aquí en el mundo y en el país, y deja vulnerable y retrasa muchísimo el trabajo que se estaba desarrollando, porque esta iniciativa no la desarrollaron diputados y diputadas, se desarrolló desde la sociedad civil. Personas que sufren esta discriminación de forma directa y pues que saben cómo está afectando a nuestras poblaciones y cómo esto podría beneficiar, ¿no? Entonces, actualmente tenemos estos 2 grandes retos, que la Ley de Identidad de Género pues ha quedado en el vacío, y se tienen que hacer nuevas propuestas, se tienen que hacer nuevas investigaciones, se tiene que luchar lo que durante tanto tiempo se ha estado luchando, y pues otros temas como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, es decir, entre 2 personas del mismo género que quieran adoptar a un niño o a una niña, son también temas que aún están pues en pañales aquí en el país. Entonces, para nuestra población, ahorita digamos que estamos en un desamparo total. Y eso pues preocupa mucho, porque no solamente son temas, como decía, emocionales o temas de romanticismo, sino que son situaciones que podrían salvar vidas de personas asesinadas, personas violentadas día a día por su orientación sexual o identidad de género. Sí, también en cuanto a darle la calidad de vida, no solamente existir, sino que tenga una vida con dignidad, y es parte de los derechos a tener una identidad, que se nos coloque un nombre, y es sumamente complejo y es difícil de entenderlo, que ojalá nos quede tiempo al final para una reflexión en torno a eso, como a nuestros padres, a la generación anterior. En cuanto a los retos en la política, Eduardo,
Ya decíamos que durante los gobiernos anteriores, digamos, han habido ciertos avances, pero me llama la atención una situación. Eh, ¿Cómo podríamos interpretar el caso de nuestro tiempo? Y no solamente destaco nuestro tiempo, pero en la elección pasada parecía que ese partido arropaba la reivindicación de los derechos LGTBI. Se podría interpretar como una bandera política auténtica de instrumentalización política. Y si evaluáramos al FMLN o Arena, ¿cómo podría también interpretarse? ¿Es auténtica? ¿Fue instrumentalización? ¿Es un enigma? En cuanto a los partidos y la inclusión de candidatos y candidatas y de apropiarse de esa bandera de reivindicación, ¿es auténtica su lucha? ¿Podemos darle el beneficio a la duda a quién y por qué? Claro. De hecho, las elecciones pasadas, justo el tema LGBT fue interesante ver cómo se desarrolló por dos situaciones. La primera fue pues, la primera vez que se lanza un candidato a diputado abiertamente LGBT, que fue Eric Iván Ortiz, por parte de Nuestro Tiempo, y también se lanza por primera vez una candidata al Parlacen, que es mujer trans, Aleja Mejía, por parte del FMLN. Estos dos partidos en sí, durante, bueno, nuestro tiempo, ¿no? Con su lucha en esas primeras elecciones que participan, y el FMLN que pues ya tienen bastante rato, no todo el partido, pero sí ciertos agentes han mostrado su postura a favor de la población LGBT. Yo creo que lo que ocurre acá es que ambos partidos quizás no tienen del todo claro cómo se está o cómo está ocurriendo la situación LGBT aquí en el país. Quizás lo han visto un poco a partir de sus círculos cercanos y no de cómo la realidad se manifiesta en la sociedad salvadoreña. ¿A qué me refiero con esto? Pues en el caso del FMLN es un apoyo pues bastante simbólico, pero por ejemplo en el partido como tal se empiezan a ver ciertas pinceladas de miembros y miembros del partido que son LGBT. Pero anteriormente de eso era un apoyo más de aliados y no había diversidad dentro de su partido. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando no tenemos diversidad en un partido político o una empresa, no sabemos bien cuál es el tipo de opresión que se está viviendo. La podemos conocer de forma superficial, pero no sabemos cómo se manifiesta ya en la parte práctica. Y en el caso de Nuestro Tiempo, pues al ser un partido que nunca definen su tendencia, digamos, partidaria, para nosotros es bien complicado saber dónde se posicionan, porque es prácticamente un enigma, ¿no? Es decir, hablan mucho acerca de la población LGBT, tienen participantes que se han declarado abiertamente LGBT, pero no en su discurso todavía hacen falta una fuerza grande en cuanto al posicionamiento o sus propuestas como tal de qué es lo que vienen a hacer. Sí, obviamente, como Eric Iván Ortiz traía propuestas claras sobre eso, pero era él como diputado LGBT de Nuestro Tiempo. No se vio la misma, digamos, intención o la misma fuerza por parte de otros candidatos y candidatas. Entonces, creo yo que al ser bueno, eso no se puede negar, es un partido muy privilegiado, es decir, tiene personas, uno podía ver su CD y que había nacido en Oxford y en Londres y aquí y allá, claro, tenían muchísimas oportunidades que la mayor parte de la población no. Quizás esto también no permitió humanizar mucho la lucha, sino que siempre se vio desde una perspectiva bastante privilegiada. En el caso de otros partidos, pues como Arena, el PDC, partido digamos que tiene una postura bastante conservadora en cuanto a estos, pues históricamente siempre han sido un reto para nosotros, incluso dentro del mismo partido, y aquí es donde sale algo interesante, ¿no? Eric Iván Ortiz y otras personas que eran parte de la Juventud Juventud Republicana Nacionalista, que luego formaron a ser parte de Nuestro Tiempo, eran personas que formaban parte de Arena y se consideraban no de derecha, dijeron que eran abiertamente LGBT y fueron expulsados del partido. Entonces crearon su propio partido donde puedan tener esta plataforma. Entonces eso también nos pone en una perspectiva un poco complicada de saber que si formaban parte de un partido que ha negado tanto nuestros derechos
y pues en la actualidad forman parte de un partido un poco más mente abierta, es esa falta, digamos, de claridad de cuál es su postura real. Uno puede decir estoy a favor del matrimonio igualitario, de aquí y allá, pero necesitamos ver acciones más concretas, ¿no? Y sabemos que ahorita, como al no tener estos puestos en la asamblea, ya que solamente se logró uno, de pues, Johnny Wright Sol, que también desde que estaba en Arena y también se separó por el mismo discurso, pues uno dice, ok, qué bueno que están apoyando. ¿Dónde están estas propuestas? ¿Dónde están este trabajo? ¿Dónde está ese trabajo que no solamente se realiza durante la campaña política, ¿no? Sino, o la campaña de las elecciones, sino dónde está el trabajo que se debe estar realizando, no solamente por el candidato LGBT, que él, digamos, sí ha tenido algunos retos, algunos logros en cuanto a trabajo. No se puede decir que no ha trabajado por la población porque ha hecho algunas cosas, pero con el resto de diputados y diputadas es de entender bien cómo se posicionan ante ellos. Sí, es interesante. Voy a tratarlo de juntar con la siguiente pregunta, a ver si lo logro hacer de manera exitosa. Cuando uno observa los partidos, bueno, hay uno que tiene uno o dos que coquetean con esa postura, que no, pues ahí hay ciertos signos que podría decir uno que se acercan. Y cuando uno ve la marcha del orgullo LGTB, ve una cantidad de gente, que es lo que sucedió en El Salvador este año, con pandemia y todo, pues desde El Salvador del mundo hacia el Liceo Salvadoreño, con una gran cantidad de personas que apoyan, que fácilmente podría decir uno, podrían meter un diputado si fueran un solo bloque. En ese sentido van dos preguntas, pero la primera, eh, ¿existe el voto LGTB? Eso es quizá un poco compleja porque no tenemos datos, pero tal vez, digamos, usando un poco la imaginación, se podrá concretar diputados por una o diputadas por una causa LGTB, tienen la fuerza para hacerlo, o realmente la población LGTB vota en torno a otros paradigmas, en torno a otras necesidades, si es anti, bueno, el que está de moda, lo anti-Bukele o pro-Bukele, como decías, hay otros temas que incluso para la población LGTB resultan prioritarios a la hora de decidir el voto. ¿Se podrá construir una plataforma? Y si, bueno, sería al revés, ¿existe o no un voto LGTB? Y si pues, o se podría construir en caso sea negativa la respuesta. Claro, pues sí existe un voto LGBT y creo que fue bastante visible en estas últimas elecciones por los votos que recibieron Eric Iván Ortiz y Aleja Mengíbar. De hecho, no fueron pocos votos, no tengo un número exacto honestamente de cuántos votos se recibieron por cada uno de ellos, pero no fueron los candidatos menos votados. Entonces eso ya nos demuestra que pues tienen el apoyo de gran parte de la población, no solamente LGBT, ¿no? Sino también de otros aliados que tienen interés de llevar el tema LGBT a la mesa en la Asamblea Legislativa. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué se siente que no se logró tanto o no se logró que llegaran a esos puestos? Yo creo que compitieron en una de las elecciones más complicadas que hemos tenido en la historia de El Salvador, que venía cargada pues de un nuevo partido que traía pues una campaña mediática poco ética, si lo podemos ver así, de desinformación y de presión a dejar a los mismos de siempre, entre comillas, y traer esta nueva ola, ¿no? de políticos que pues nos hemos dado cuenta en los últimos meses que pues, tampoco así ha sido la mayor novedad del mundo, ¿no? Entonces, creo yo que compitieron en un contexto muy difícil en el cual no solamente se vieron afectados ellos dos, sino también el resto de partidos que llevaban también todas las intenciones de lograr un puesto y se quedaron con escasos 3, 4 puestos. Entonces, sí hubo una gran presencia de personas LGBT, como menciono, no fueron las personas menos votadas en esos partidos, lograron gran presencia, pero sí se estaban enfrentando a una sociedad que venía pues muy resentida, muy decepcionada del bipartidismo aquí en el país y que a toda costa quería eliminar a estas personas. Entonces, se fueron a la colada, lastimosamente, y esto representa también un gran reto a partir de hacia dónde vamos ahora.
porque al ser las dos primeras personas abiertamente LGBT que se lanzaban en la carrera política, pues hay dos rumbos, ¿no? O ya no lo volvemos a intentar porque vimos que no quedamos, o por el contrario, necesitamos crear más candidatos y candidatas LGBT, crear esos espacios para candidatos y candidatas LGBT que puedan pues venir de distintas partes, de distintas realidades, de distintos sectores del país y lograr una ola mucho más grande. Yo creo que hacia ahí debe ir la conversación sobre todo. Que este sea solamente el inicio, aunque no se haya logrado los resultados esperados, que sea el inicio de ese incentivo que otras personas pueden tener en cuanto a cambiar el país ya de una forma más política en los puestos de gobierno, ¿no? Entonces, yo creería que lo que vamos a poder ver y lo que yo espero honestamente es que los movimientos sociales con este nuevo gobierno vuelvan a organizarse con más fuerza. Lo podemos ver actualmente con los movimientos sociales, el movimiento feminista aquí en el país, que también tuvieron su marcha del 8M y que también tuvo una gran presencia. En el caso de la LGBT, pues fueron 18,000 personas las que asistieron. Si nos ponemos a ver en retrospectiva, de 200 personas en 1997 a 18,000 personas en un periodo de 25 años, pues uno dice, las cosas van cambiando, quizás no a nivel político, quizás no a nivel judicial, pero sí a nivel cultural y de apoyo en la sociedad. Y eso pues representará para nosotros una gran visibilización y una gran representatividad en cuanto a eso. Entonces, yo creo que lo que nos tiene que motivar, el que no hayan quedado en estos puestos, es que no solamente incremente el voto LGBT, sino también la partición político-partidaria de personas LGBT para poder cambiar nuestra sociedad desde o dentro de las entidades de gobierno. Increíble cómo se nos va el tiempo. Se me quedan dos preguntas relacionadas al desfile, a la conmemoración, que no vamos a poder abordar, pero quizás ahora no, pero en un futuro ojalá podamos contar con tu participación. Pero quisiera que dejaras un mensaje para la población, digamos, como decías al principio, los baby boomers, aquellos que tienen un hermano, un hijo, un nieto, un sobrino, una sobrina, cómo comprender, qué mensaje darles pues, a la población que en algún momento, incluso los millennials más viejos, que comprendemos los chistes homofóbicos, se dan como una realidad, bueno, por sentada, porque es lo hegemónico, es lo principal. ¿Qué mensaje podríamos darle para, en caso de ese familiar, ese amigo, ese vecino, esa vecina que se tiene? ¿Qué mensaje le podríamos dejar? Claro, yo creo que en primer lugar es entendernos que como sociedad salvadoreña tenemos el gran reto de la desinformación y la falta de educación en cuanto a nuestra población o a nuestra historia LGBT. Como mencionaba al inicio, las escuelas, las instituciones, muchas veces varias universidades pues no traen el tema LGBT en las aulas de clase, en las discusiones académicas. Entonces, eso ha hecho que nuestra sociedad no haya tenido los recursos que quizás otros países del primer mundo tengan respecto a entender que es una población LGBT. Entonces, ese desconocimiento quizás no es culpa directa de la población salvadoreña, porque no tuvo esos recursos y es un privilegio tenerlos. Pero, al mismo tiempo, sí es importante entender de que a lo que muchas veces le tenemos miedo y por lo que se crean estos actos de crímenes de odio, esos transfeminicidios, los asesinatos a personas LGBT, es desde el desconocimiento, desde esa falta de educación, desde esa falta de acceso a la información. Entonces, pues el hecho de preguntar, de estar en la disposición de entender, de conocer, de querer pues dialogar ante estas cosas, permite no solamente que tengamos una sociedad más unida y más inclusiva, sino también permite salvar vidas, permite evitar niveles de violencia. Creo que todos al final del día lo que queremos es vivir en un país más seguro, es vivir en un país donde tengamos una gran apertura a oportunidades laborales, económicas y demás. Queremos un mejor país y como población LGBT tenemos las mismas intenciones. Queremos formar parte de esta ola de personas que quieren cambiar el país para bien.
Entonces, cuando nos ponemos a pensar que hay más similitudes en cuanto a las cosas que queremos lograr como sociedad, que las diferencias en cuanto a nuestra existencia, a nuestras orientaciones sexuales e identidades de género, nos damos cuenta que al final del día todos queremos el mismo objetivo, ser una mejor sociedad y vivir en un país más seguro, donde nuestras familias puedan sentirse seguras, donde tengamos trabajo, salud, educación, vivienda, agua y demás, ¿no? Entonces, cuando dejamos esas diferencias de lado y nos centramos en lo que realmente importa, que es construir una mejor sociedad, ahí es donde vamos a darnos cuenta que podemos apuntarle a un país mucho más grande. Y muchos de nosotros y nosotros estamos dispuestos a educar, a crear esos espacios, ¿no?, de capacitación, y creo que así vamos a ir logrando un mejor país. Entonces, si tienen muchas dudas, tienen muchas incertidumbres, pues dense cuenta que se pueden cambiar con el diálogo. Este mito que las personas mayores no van a cambiar su mentalidad, es completamente falso. Yo, por ejemplo, he tenido la fortuna de conocer a diferentes personas de distintas generaciones que el hecho de ser empático con mi lucha y conocer y escuchar ha permitido que cambien su perspectiva de vida. Y no con eso se convierten en personas LGBT, no es así como funciona la fórmula, sino que nos volvemos sensibles ante el dolor de las demás personas. Y esto con todos los grupos sociales oprimidos, ¿no? Entonces, mi mensaje en sí es, si nos informamos más como sociedad, si consultamos, preguntamos y estamos dispuestos a escuchar y a entender y a respetar, creo que al final del día podemos lograr ese mismo objetivo, que es luchar por una sociedad más justa y más inclusiva. Excelente, Eduardo. Te agradecemos de verdad tu espacio, tu conocimiento. Bueno, en mi caso, muy orgulloso, muy feliz de ver tu crecimiento profesional. Gracias por aportarnos a nosotros, a tu universidad, que ya le devuelves poco a poco de eso que vas recibiendo. Esperamos tenerte en una próxima ocasión y muchas gracias, Eduardo. No, gracias por el espacio. Creo, como mencionaba al inicio, es importante tener este tipo de diálogos, este tipo de conversaciones. Y pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando y pues también a las personas LGBT que estuvieron pendientes. Pues siempre decirles, ¿no?, que estamos aquí para resistir y para existir. Sí, bueno. Un saludo a todos y todas las escuchas de Abriendo Puertas. A nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, mi nombre es Luis Aguilar. Nos pueden buscar en Twitter, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, por cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, y quedamos a la orden. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.